Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Versus 21 de Percy Salinas. Me encuentro en este momento acompañada de nuestro invitado, lo saluda en este momento Brenda Vallejo Mesarina junto con Freddy Walker y nos encontramos junto a el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Acá estamos para conversar acerca de la situación sanitaria del país. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su disponibilidad. Bueno, como sabemos, usted es doctor, usted fue designado como ministro de Salud por el expresidente Martín Vizcarra a inicios de la pandemia. Como sabemos, una situación que nadie esperaba, una situación muy crítica, donde mucha gente moría, mucha gente se complicaba. Pero bueno, aquí la primera pregunta con la que quería empezar era, teniendo en cuenta este panorama tan adverso, ¿cómo así fue este llamado del expresidente Martín Vizcarra? ¿Cómo usted decidió formar parte de este ministerio a pesar de todas estas dificultades y a pesar de asumir una pandemia que nadie esperaba, ¿no? Bueno, yo tengo casi 30 años de servicios en salud pública, 12 de los cuales los he dedicado a asesorar a otros países del mundo. Cuando he trabajado en la Organización Mundial de la Salud y para otros gobiernos también. Y dentro de ellos yo tengo experiencia en haber manejado epidemias tanto a nivel local como a nivel internacional. Y ya habiendo salido del Ministerio de Salud el 31 de enero, porque yo trabajaba con la ministra Inostroza como su asesor, y habiendo tenido algunas diferencias en materia de la gestión justamente de la epidemia, bueno, decidí salir del ministerio el 31 de enero. Y fue el 20 de marzo que el presidente Vizcarra me convoca y me plantea la posibilidad de dirigir los esfuerzos nacionales para luchar contra la epidemia. Conversamos y analizamos brevemente la situación en la que nos encontrábamos, ciertamente muy crítica, porque todo lo que debió haberse realizado por más de 10 o 20 años en relación con la inversión en salud pública no se había hecho y nuestro sistema de salud estaba muy debilitado, y a lo que se agregaba de que durante los 3 primeros meses tampoco se habían tomado las acciones que otros países habían hecho. Por ejemplo, la compra de pruebas moleculares, el abastecimiento de los laboratorios, la habilitación de las unidades de cuidados intensivos, de la hospitalización. En general estábamos totalmente con la guardia abajo frente a una epidemia que ya había tocado el Perú. Así se lo expliqué al presidente y asumimos ese reto, sabiendo de que durante los primeros meses de lucha contra la epidemia nos iba a ir como nos fue, o sea, un golpe durísimo de una epidemia que ahora está en su segunda o tercera fase en muchos países del mundo, ¿no? Claro, y también teniendo en cuenta que los primeros meses fueron tan delicados porque, como sabíamos, este virus ya había llegado a China el año pasado, estuvo entre diciembre, ¿no?, febrero, y acá decíamos que no iba a llegar, iba a demorar un poquito más. Esa fue justamente la gran diferencia, ¿no? Cuando se presentaron los primeros casos había un gran debate en el nivel mundial si nos enfrentábamos o no a un fenómeno de magnitudes. Y había gente que pensaba que no, y había gente que pensaba que efectivamente sí nos enfrentábamos a una probable pandemia de incalculables consecuencias. Dentro de estas estaba yo. Pero no teníamos los suficientes datos para afirmarlo con categoría. Entonces, ¿cuál era mi recomendación? Actuemos como si fuera. ¿Qué tal si en verdad es un fenómeno grande? Invirtamos ahora, ¿no? Pero se decidió, el primer plan que se aprobó para la pandemia nació el 31 de enero de este año y solamente se le puso $1 millón, o sea, 3 millones de soles, y con eso no íbamos a hacer absolutamente nada, como efectivamente se evidenció. Doctor Zamora, hay un pequeño tema, ¿no?, que en realidad lo vemos constantemente en redes sociales, lo escuchamos tanto en los noticieros, y es la voz del pueblo, ¿no? En realidad sabemos que Perú tiene un sistema de salud bastante deficiente, y tenemos muchísimos problemas, ¿no? Vemos que se plantean proyectos, que se proponen soluciones, que incluso se crean campañas, ¿no?, para combatir ciertas enfermedades, pero ciertamente el Perú no está de ninguna manera preparado
para combatir ante esta pandemia, ¿no? En realidad, prácticamente ningún país del mundo tenía conocimiento certero de que esto podía ocurrir en el 2020, y en realidad fue algo que golpeó, ¿no? Ciertamente Perú fue catalogado por muchos a nivel mundial el país que más sufrió las consecuencias por la pandemia del coronavirus, ¿no? Yo quisiera que antes de hablar sobre el tema de la vacuna, nos comente también que desde su posición como exministro, ¿no? Nos comente cuáles son las dificultades que tiene hoy en día en el Perú, que impide tener un sistema de salud de primera calidad, ¿no? Que podría ser comparado con países del primer mundo. La principal dificultad, o una de las principales dificultades, es que no se puede exigir tener un sistema de primer mundo cuando lo que inviertes es centavos. Durante los últimos 20 años o 20 o 30 años nosotros hemos invertido solamente 3.2% del Producto Bruto Interno. Eso, para que nuestros oyentes lo puedan visualizar, nosotros invertimos aproximadamente casi $300 por cada habitante por año. $1, menos de $1 por día en la salud de una persona, de un peruano en el Perú. Esto es uno de las inversiones más bajas de América Latina. No se puede esperar que tú tengas una salud de primera calidad, hospitales, puestos de salud, personal entrenado, bien remunerado, con equipos de altísima tecnología, cuando inviertes esa cantidad de plata. España invierte 10 veces más. Inglaterra invierte 15 veces más. Chile invierte 2 veces más que nosotros. Uruguay invierte 3 veces más que nosotros. O sea, nosotros estamos a la cola de la inversión en salud y no se puede esperar tener maravillas con tan poquísima plata, ¿no? Hay otros elementos. No solamente hay poca plata, sino que también estamos divididos. Tenemos el Ministerio de Salud, salud, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, dentro de ellas los militares, los navales y los FAP, tienen cada uno su sistema de salud, más 24 sistemas regionales, todos haciendo cosas en paralelo. Le sumas a eso la corrupción. El Ministerio de Salud, el sector salud es el segundo sector más corrupto después de transportes. El año pasado se han perdido 1.500 millones de soles por corrupción, por robo, por mala gestión. Cerca de 20.000 camas hospitalarias están detenidas por juicios y arbitrajes que han impedido que nosotros usemos esas camas. O sea, tenemos una inmensidad de infraestructura detenida por esos problemas, ¿no? Sí, es totalmente cierto lo que nos comenta, ¿no? Y en realidad, según muchas encuestas, vemos que la gente, la población siempre está comentando que la corrupción, ¿no?, es el mayor problema que tiene nuestro país, ¿no? Es justamente ella una de las razones que usted comenta, ¿no?, que impide que pues el Perú tenga proyectos adecuados, ¿no?, que se pueda tener un buen presupuesto para el sistema de salud, ¿no? Pero claro, cuando se ha venido ya dando todo este problema durante a lo largo del año, ¿no?, vemos que pues el expresidente Martín Vizcarra de alguna manera dio la facilidad al pueblo de adquirir muchísimo dinero, ¿no? Ciertamente hay personas que mencionan que ese dinero mucho se ha perdido, ha sido mal enfocado, ¿no? Porque hay personas que no necesitaban muchas veces el bono, lo han recibido, hay personas que sí lo necesitaban, no lo han recibido, hay personas que ni siquiera existían, por así decirlo, porque muchas personas incluso eran hasta falsas y también tenían el bono. Entonces, ¿cómo podemos realmente ver el problema, ¿no? De repente es un tema de planificación, porque se ha desembolsado muchísimo dinero ahora en la pandemia, que por todo el problema, ¿no?, por la emergencia sanitaria, ciertamente, pero anteriormente, como usted menciona, no se ha estado destinando buen presupuesto para la salud pública, ¿no? ¿Qué ha faltado entonces? Que ciertamente nosotros tomemos la decisión de decir, sí, nuestro sistema de salud es realmente pobre, realmente denigrante, deja mucho que desear. Vamos a los hospitales y vemos que está realmente todo deteriorado, el sistema es muy lento. Quiere sacar cita por algo urgente y pues te dan cita de meses. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese problema, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de que
nuestras autoridades tomen conciencia para que se destine buena cantidad de dinero y se pues planifique de una manera muy eficiente, dado que el tema de salud es un tema muy importante, ¿no? Para en realidad para todo el mundo. Es algo esencial, básico, que tenemos que tener siempre presente, analizarlo siempre constantemente. ¿Cómo es que se ha perdido tanto el tema de estudiar cómo va al día a día nuestra salud pública? Bueno, si algo nos ha enseñado la pandemia es que no haber invertido en nuestra salud nos ha costado cerca de 40.000 fallecidos en la pandemia. Y si eso no nos ha hecho entender de que la salud es una prioridad, prácticamente no nos lo va a hacer entender nada. Hemos perdido muchísima gente. En esta mesa probablemente ustedes tengan amigos, colegas, familiares que ya no están con ustedes. Así como muchos que nos están escuchando, un vecino, un familiar, alguien que conocieron en alguna oportunidad falleció por esta enfermedad o la tuvo, estuvo a punto de morir o tiene alguna secuela. Bueno, es el tiempo después de haber perdido a tanta gente, después de haber pasado tanto sufrimiento, después de haber muchos de nosotros haber perdido el trabajo o haber perdido los estudios por esta pandemia, bueno, reflexionar y tomar la decisión de invertir más en salud. Número 1. Número 2, unificar todos los sistemas públicos. Somos un país pequeño, somos un país todavía que invierte poco, no podemos cortarlo en 6 pedazos, con 6 administraciones, 6 grupos trabajando lo mismo. Tenemos que hacer un sistema de salud. Incluso casi en todos los países europeos tienen un sistema único de salud. Debemos apostar a tener un sistema único de salud que además revise los términos de la descentralización. Ustedes han sido testigos de cómo muchos gobiernos regionales hacían prácticamente lo que mejor se les ocurría en materia de la pandemia. Entonces, son problemas complejos que necesitan liderazgos fortísimos. Y ahorita no estamos en el mejor momento para hablar de liderazgo, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes en 4 años, bueno, 3 presidentes y un usurpador, y de ahí 30... yo he sido el 8º ministro de Salud. Muchos gabinetes tan seguidos en un corto plazo, ¿no? Y dentro de incluso en tiempo de paz, ¿no? Como te vuelvo a repetir, yo he sido el 8º ministro de Salud dentro del gobierno de PPK, y dentro del gobierno ya contamos cerca de 30 viceministros de salud, ¿no? Y dentro del gobierno regionales la rotación es igual. Bueno, yo quisiera... Bueno, esos son los problemas, los hemos conocido, hay que priorizar, como tú bien dices, identificarlos como una prioridad y trabajar en su solución. Y apostar hacia adelante. Sí, exactamente, ¿no? Y ahora, claro, viendo el tema de prioridades y comentando también, ¿no?, el tema de la posible segunda ola, que muchos dicen que incluso ya va a ser un hecho, ¿qué está pasando con la vacuna, ¿no? ¿Cómo estamos tomando ese tema? ¿Cómo lo están tomando las autoridades? Sabemos que hay una lista de vacunas que son posibles para entrar a Perú, ¿no? ¿Cuáles son las que las autoridades ya han visto que son las más eficientes, las que pueden cumplir todos los requisitos, las que están, dando mejores resultados? ¿En cuánto tiempo llegaría? Háblenos un poco sobre la vacuna. Bueno, en el mes de junio, todavía cuando yo era ministro, formé el Comité Nacional para iniciar el proceso de compra, de adquisición de las vacunas. Este comité evolucionó a ser un comité ya multisectorial, donde estaba el ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, porque las negociaciones se daban entre países y entre mecanismos liderados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál ha sido el resultado? En este momento nosotros tenemos un acuerdo firmado con Pfizer para que nos abastezca de 9.9 millones de vacunas para todo el próximo año. Tenemos también adelantado los pagos a un mecanismo realizado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama el mecanismo COVAX, a través del cual vamos a adquirir vacunas que se compren a través de ese, es como un fondo, es un fondo común. En el argot popular diríamos una chanchita, ¿no? Nos sentamos todos, juntamos nuestra plata a todos los países y salimos a comprar grandes volúmenes de vacunas y nos repartimos. Todavía no sabemos qué vacuna nos va a tocar de esa compra gigantesca que se va a hacer a nivel mundial. Y luego hay varios otros acuerdos bilaterales con Johnson & Johnson, con AstraZeneca, con Sinopharm, con otras compañías que todavía no
no terminan su trabajo de investigación y por lo tanto todavía no tienen autorización de comercialización. ¿Qué va a pasar el próximo año? Inicialmente la ministra de Salud había manifestado que íbamos a vacunar 24.5 millones de personas para abril del próximo año. Felizmente ya esa información se ha retractado y la ha presentado mejor ante la Comisión de Salud del Congreso, y lo cierto es que para el próximo año, para abril, se van a vacunar 900.000 personas. Van a ser básicamente trabajadores de salud, de la fuerza de seguridad y del orden, ¿no? Policía y ejército. A lo largo del año nos van a seguir llegando más vacunas de Pfizer y vamos a poder vacunar en un segundo momento a toda la población vulnerable, mayores de edad, hipertensos, diabéticos, obesos. Y al final de la cola vamos a empezar a vacunar a la gente mayor de 18 años sana. No, tú y probablemente yo estemos al final de la cola. Sí, doctor, ahora continuamos con usted. Creo que tenemos una llamada. Muy buenas tardes, díganos su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por su excelente programa. Le habla Alberto de San Isidro. Sí, dígame su duda o pregunta. Lo escuchamos. Ya, concretamente le pregunto al doctor ministro, con todo el respeto, a nivel mundial nosotros debemos saber quién originó ese bendito COVID. Dicen que eran los ratoncitos de los murciélagos, que el ratoncito de ratón, que el chifa, que no sé cuánto. Pero a través de la Organización Mundial de la Salud y de todos los ministros de salud de todos los países, el único que se atrevió contra todo nuestra imaginación, fue el presidente Trump. Y dijo, ellos tienen que explicarnos, por todos aportamos a la OMS, entonces tenemos que ver qué originó, qué pasó. Es como un derrame de energía nuclear que afecta a todo el mundo, entonces son responsables de lo que tenían que controlar. Entonces ya es sobra tantos hogares que se han visto afectados de toda edad, de todo el mundo, y nos ha volvido la economía, todo, y los responsables están pidiendo vacuna. O sea, fue efectivamente primero que haya la enfermedad y después tener la vacuna. Entonces, con todo respeto y felicitaciones al entrevistado y a todas las personas, los felicito bastante su programa y su amplitud. Entonces queremos saber, nosotros tenemos más de 100 militares jubilados y estamos atentos a su entrevista. Pues es válido que hagan esa pregunta o nos debemos quedar calladitos la boca y esperar que mañana otro país quiera inventar otra bomba donde mueren los viejitos. Ahora van a morir los jóvenes. Entonces es válido que pregunte, como el presidente Trump, que por eso que no se comía ni manjaría nada, hasta que no nos expliquen los científicos. Y es como dice el doctor Chanchita, bueno, también el Perú ha puesto ya 40.000 muertos. Entonces, dicen, el Perú está mejor. No, señor, estamos en nivel latinoamericano, es el peor país que no ha más pandemia ha tenido. ¿Por qué? Por la densidad poblacional. Una cosa es Brasil, que tiene 400 millones, otro país que tiene 300 millones. Entonces no puede cobrar. La densidad poblacional que tiene el Perú es mucho todavía. Según la Organización Mundial de la Salud, solo el 10% debería estar afectado. Nada más. Entonces eso queríamos que nos explique, doctor. Muy amable, que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Todas las preguntas son válidas, todas. Más aún cuando estamos aprendiendo todos los días acerca de esta enfermedad. En relación con el origen de esta enfermedad ya está totalmente comprobado que el origen es animal y viene del contacto de estos animales, básicamente el murciélago, con los seres humanos. Esa es lo que se llama una zoonosis, cuando un virus que normalmente vive entre los animales, que transforma su comportamiento, ya sea por una mutación o por necesidades que le impone el propio medio ambiente ya manipulado por el hombre, salta hacia otro huésped, en este caso el hombre. No es la primera vez que pasa. Nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermedad en el Perú que se llama leishmaniasis, también conocida como UTA, ¿no? Es una enfermedad que deforma el rostro humano, seguramente ustedes lo conocen, que empieza básicamente cuando el hombre ingresa a bosques vírgenes, ya sea para buscar petróleo o para ampliar sus zonas de exploración agrícola o cortar madera. Se encuentra con nuevos ambientes y dentro de esos nuevos ambientes adquiere una enfermedad en el Perú que se llama leishmaniasis.
que de no haber entrado a esos bosques, nunca hubiese tenido esa enfermedad. Lo mismo ha pasado en este caso con coronavirus, que es una enfermedad producida por una mutación o una transformación en la conducta del virus que empieza a invadir al ser humano. VIH ha sido exactamente lo mismo, es un virus que tiene un origen animal y que se traslada hacia el hombre, básicamente por un contacto entre este y nuevas especies o un contacto no natural con estos animales. Entonces, no es la primera vez que se produce el salto de un germen de su hábitat normal entre animales hacia el ser humano. En segundo lugar, no está bien que no use mascarilla, al contrario, es el arma más poderosa que tenemos en este momento. La mascarilla es nuestro principal aliado. Aparte de lavarnos las manos y tratar de no juntarnos con otras personas, especialmente en lugares cerrados, la mascarilla sí o sí es el mejor mecanismo que tenemos hasta que llegue la vacuna. Finalmente, si usted es una persona adulta mayor, como parece que así nos ha informado por ser jubilado, usted está dentro del segundo grupo de prioridades para recibir la vacuna el próximo año, porque los primeros que van a recibir la vacuna son los trabajadores de la salud, enfermeras, obstetras, químicos, odontólogos y por supuesto el personal profesional médico, técnicos de sanitarios, etcétera, y policías y militares que son encargados de nuestra seguridad. Doctor Zamora, también tenemos en estos momentos en nuestro canal de Facebook, a quienes invitamos a todos a participar, a personas preguntando efectivamente justo sobre la vacuna, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Karina Patricia, que comenta, ¿no? De acuerdo a evidencia científica, las vacunas que hoy están siendo aplicadas tienen una efectividad del 90 al 95%. Aplicación en Rusia, ¿no? Las vacunas que se aplicarán aquí en el Perú, ¿qué tasa de efectividad tienen por el momento, ¿no? Lo que se ha venido también hablando. Y también tenemos, junto con ello, y también relacionado a la vacuna, una pregunta de Ana María Rengifo. Y esas vacunas, si tienen efectos secundarios, ¿quién se hace responsable? Bueno, con respecto a la primera pregunta, hay dos respuestas. La vacuna, si es eficaz o no. La respuesta es sí. O sea, las vacunas que están recibiendo la autorización para ser comercializadas tienen eficacia demostrada. Hasta hace una semana lo único que teníamos era lo que nos decían las empresas. Las empresas productoras nos decían, esto es buenísimo. Bueno, es tu palabra, ¿no? Ahora vamos a ver cómo has hecho tu trabajo, vamos a hacer nuestras propias investigaciones, y Pfizer es la primera que ha recibido la autorización por parte del Reino Unido y actualmente, el día de hoy, se está discutiendo en Estados Unidos para otorgarle la autorización de comercialización. Eso es eficaz. ¿La vacuna te protege contra la enfermedad? Sí. Ahora, la segunda pregunta, ¿es efectiva para toda la población? Todavía no se sabe. Y de hecho no lo va a ser en un primer momento. Para que sea efectiva para detener la transmisión de una enfermedad en una población, la vacuna tiene que ser administrada al 80% mínimo de toda la población. Acá no vamos a vacunar a toda la población. Los niños, por ejemplo, o las personas menores de 18 años, no van a ser vacunadas. Por lo tanto, el virus va a seguir circulando entre los niños, adolescentes. Lo va a seguir haciendo. Un grupo de personas que tiene ciertas condiciones de enfermedad no van a ser vacunadas. Inmuno comprometido, por ejemplo, que están en tratamiento de cáncer con unas bajísimas defensas, probablemente no sean vacunadas. Probablemente digo porque hay otro grupo de profesionales que sí sugieren que sean vacunadas. Va a haber otro grupo de personas que no va a querer vacunarse. Ahí sumamos 10% más. Y así sucesivamente. Va a haber un grupo, esperamos, pequeño de gente que no se va a vacunar, y eso se llama efectividad de las vacunas, ¿no? En efectividad no vamos a poder lograr porque hay mucha gente que no se va a vacunar en el corto plazo. En relación con los efectos secundarios, miren, esta enfermedad tiene en este momento 11 meses de vida. No tiene ni siquiera un año. Lo que conocemos de ella es poquísimo, y menos aún de la vacuna. La vacuna acaba de ser autorizada hace una semana. Lo que sabemos son de los estudios anteriores que se han hecho con grupos reducidos de población, pero ahora que vamos a vacunar millones, van a aparecer cosas que no sabíamos en el pasado y vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido ayer? Que la vacuna no puede ser
administrada a personas que son extremadamente alérgicas. Si son extremadamente alérgicas, ya no se pueden vacunar. Eso lo aprendimos ayer. Mañana probablemente vamos a aprender otra cosa. Y pasado otra más. Y así sucesivamente. No hay la vacuna perfecta, no hay el medicamento perfecto. Hay los medicamentos más seguros o menos seguros, y hasta ahora esta vacuna es segura. Claro, doctor, como usted menciona, ¿no? En realidad es una enfermedad muy nueva, que no tiene ni siquiera un año, y en realidad lo que nos va a tomar el tiempo de ir conociéndola, pues es algo que va a ir dándose paso a paso, ¿no? Pero ciertamente también existe la realidad de que hay muchísimas personas que se oponen al tema de la vacuna, ¿no? Es hoy en día un tema bastante controversial, y en redes sociales incluso hay campañas donde las personas tratan de difundir información diciendo... invitando a las personas en realidad a que rechacen la vacuna, ¿no? ¿Qué le podría decir a todas aquellas personas, ¿no? que fielmente, según sus creencias, según la información que han recibido, quieren rechazar la vacuna, quieren oponerse a la vacuna y también hacen que otras personas piensen que la vacuna es algo dañino para ellos, que no se la apliquen? ¿Qué les podría decir? Mire, más dañino que la vacuna es la ignorancia. Más dañino que la vacuna es el generar temor sobre la base de falsedades. Por ejemplo, que va a alterar el ADN de las células. Yo puedo discrepar de lo que tú piensas o lo que tú piensas, pero puedo mis argumentos tienen que estar basados en algún tipo de evidencia. Pero aquellos que afirman que esta vacuna transforma las células, nos convierten en zombies, mutantes, porque transforman nuestra ADN, simplemente están mintiendo. Y están generando temor sobre bases que no son científicas. Y eso se llama ignorancia. Y un pueblo ignorante paga caro, con vidas y con sufrimiento, el creer en este tipo de afirmaciones, ¿no? O sea, yo invito a la población más bien a... Nosotros tenemos un poderoso instrumento que no teníamos hace muchísimos años, el Internet. Así como hay mucha basura en el Internet, también hay extraordinarios documentos y informes que uno puede revisar que dan plena seguridad sobre qué es lo que estamos consumiendo en este momento, ¿no? Específicamente sobre la vacuna, todo lo que se ha dicho en contra de ella es falso. Es realmente cierto lo que nos menciona, ¿no? Porque actualmente en Internet, pues, vemos circulando mucha desinformación, ¿no? Personas que han tratado de conseguir, entre comillas, seguidores y han sacado a la luz documentales, no documentales, ¿no? Sino reportajes en Facebook, en YouTube, donde hablan sobre todo un plan macabro con la vacuna, y pues se crea muchísima desinformación, ¿no? Y hay personas que también siguen todos esos movimientos, algunos que tienen sus creencias, ¿no? Bueno, y realmente todo un círculo de esas personas que se oponen a la vacuna se respeta, claro, pero también se invita a informarse de fuentes confiables, como la que usted menciona, ¿no? Ciertamente a nadie le va a perjudicar investigar un poco más de personas que son reconocidas porque ya tienen su doctorado, que tienen cómo respaldar lo que comentan, ¿no? Muchas personas siguen a personas en YouTube, ¿no? Los llamados youtubers, y se crea toda esta ola de pánico, ¿no? De ignorancia, como usted menciona. Pero también está el tema, ¿no? Los que se oponen y los que sí se la quieren aplicar. Y existe también la posibilidad de que sea obligatoria o voluntaria. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta de Julio Santos Ugaz. Él menciona, ¿no? ¿Considera que la vacuna, cuando se aplique, debe ser obligatoria o voluntaria? Ninguna vacuna en el Perú es de carácter obligatorio. Ninguna. Salvo que por ciertas condiciones se impida la movilización de las personas por tener o no tener una vacuna. Te pongo un ejemplo. ¿Quieres visitar Brasil? ¿Quieres irte de fin de semana a Brasil? En el aeropuerto de Río de Janeiro, o del aeropuerto que tú llegues, te van a pedir la vacuna de fiebre amarilla. Si no la tienes, vas a regresar al Perú, sin haber visitado Brasil. Porque es una condición para entrar a Brasil. Y lo mismo pasa en muchos países. Se condiciona el ingreso si uno está vacunado o no está vacunado. No te obligan, pero tampoco es que te vamos a dejar entrar en este lugar, en esta casa, en este sitio, si es que tú no cumples las condiciones para el visitante. Hoy, por ejemplo, no se puede entrar al Perú si uno no tiene la prueba molecular. Es obligatoria.
pienses lo que pienses, que esta enfermedad es creada en laboratorios, que es un invento, no importa. Yo no estoy en contra de lo que tú pienses, pero para entrar al Perú, tú te tienes que tener una prueba molecular. Si no te quieres vacunar, perfecto. No entras al Perú, por ejemplo. O no entras a este club, o no entras a este colegio, o no entras a esta asociación, o no entras al barrio. Son reglas de conducta que nosotros nos ponemos. Por ejemplo, usted no maneja sin cinturón de seguridad. No puede hacerlo. Es una regla de conducta. No es que yo creo que el cinturón de seguridad es una obligación para hacerme comprar. Usted puede creer lo que quiera, pero hemos acordado de que nadie maneja sin cinturón de seguridad porque no solamente se pone en peligro usted, sino pone en peligro a los demás. Son reglas y efectivamente en el Perú se ha determinado que la vacuna contra el COVID no es obligatoria para los peruanos, pero nada impide que si estás en una universidad o por ejemplo en la Radio Latina, decir, miren, acá los que van a trabajar en esta oficina, todos están vacunados o no trabajan. Punto. Ahora tenemos una llamada, ahora continuamos con usted, doctor. Muy buenas tardes, ¿de dónde nos llama y su nombre, por favor? Le llamo del centro de Lima. Sí. Doctor, dígame, usted está afirmando que la vacuna es el 100% que protege, pero los dueños han dicho que solamente protege en un 98% los que están vendiendo las vacunas al Perú. Segundo, han dicho también que puede proteger al ser humano de 2 a 6 meses. Después, cuando ha entrado este nuevo ministro, o sea, la señora Macetti, cuando lo han ratificado en el cargo, han dicho lo contrario. Los dueños han dicho que protege de 6 a 8 meses. Vamos a poner, usted tiene 50 años, usted va a vivir 80 años, o sea, 30 años más. O sea, cada 6 meses tiene usted que vacunarse. Por lo menos va usted a recibir 60 vacunas en hasta que usted se muera. Y ahora otra cosita más, que por favor quisiera que lo absuelva, ya que usted ha sido autoridad política. ¿Por qué no han publicado la lista completa de los que han fallecido por coronavirus? Han habido casos que han fallecido por otras enfermedades y lo han hecho aparecer como coronavirus. ¿Por qué no han publicado la lista en el diario oficial del peruano? Todavía falta tiempo, ustedes son autoridades políticas. ¿Sabe por qué le digo, señor? Porque en los Estados Unidos hay una campaña liderada por el presidente norteamericano para enjuiciar al laboratorio de Wuhan, donde donde germinó este virus. Y también hay una científica china que es capaz de estar protegiendo los Estados Unidos, que está denunciando. Y no, como usted dice, que proviene de un animal. Esa doctora está diciendo que es lo contrario, que ha sido creado, que es sintético. O sea, hay versiones diferenciadas, pero usted está afirmando algo que nosotros debemos creerle porque usted hace una autoridad política. Y por último, los bonos en dinero y en víveres, ¿por qué no han publicado la lista completa a quienes se les ha dado? Porque nosotros queremos saber qué han hecho con nuestro dinero. Se han gastado más de 100.000 millones de soles y no se ha visto el resultado. Es terrible el resultado del Perú, es el peor resultado que ha habido de todos los países del mundo. Y se han tirado toda la plata. Yo debo de levantar mi voz enérgicamente de protesta, porque pareciera que ustedes han creído que el mundo se va a acabar y han empezado a sacar las arcas del Estado. Y se lo han dado todo a la CONFIEP para que paguen en el programa Reactiva Perú su pensión perfecta, y lo que han hecho es despedirlo y se han tirado la plata a los empresarios y encima han quebrado las empresas. 25.000 empresas han quebrado de las 30.000 que se les ha dado el préstamo. Señor, discúlpenme con todo el respeto, el que más se ha beneficiado de esto es la industria farmacéutica y las clínicas. El dueño de la industria farmacéutica ha reclamado que le falta 50 millones de soles de préstamo, solamente le han dado 152 millones. Y es el que nunca ha cerrado una sola farmacia, el tal Rodríguez Pastor. Y ustedes le han beneficiado.
A mí, por ejemplo, yo soy un jubilado que gano 240 soles mensuales y no me han dado ni siquiera un sol. Pero a ese señor le han dado 192 millones de préstamos y se ha tirado toda la plata porque es el que más se ha beneficiado. Encima, señor, la ivermectina costaba un solo 80 en las farmacias antes del coronavirus. Un solo 80, señor, por el amor de Dios. ¿Y sabe cuánto lo han estado vendiendo? 260 soles. Hoy día lo han bajado en la Incafarma a un sol 20, pero en las otras farmacias siguen 60 soles, señores. ¿Cómo ustedes como autoridades políticas se han pachamanqueado con el dinero del Estado? ¿Qué les ha pasado, señor? Y viene acá a la radio todavía campante a decir si hay solución. Acá no hay solución mientras ustedes siguen de autoridades políticas, señor. Disculpe la indignación, señor, con todo respeto al equipo que está trabajando. Y gracias por dejarme hablar. Muchas gracias. Ahora sí va a responder el doctor. Bueno, en primer lugar yo respeto muchísimo que usted esté indignado por la situación que nosotros enfrentamos frente a la epidemia. Pero claro, yo no voy a aceptar alguno de los términos que usted utiliza tan alegremente, en el sentido de que nos hemos pachanmanqueado, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo lo que he hecho es trabajar honestamente, como lo he hecho toda mi vida, en defensa de la salud de mis compatriotas. Así que la indignación no nos debe llevar a perder el respeto por otras personas. En segundo lugar, yo quiero aclarar algunas cosas que creo que usted ha sido desinformado o no ha puesto atención a mi comentario, ¿no? Yo no puedo afirmar que una vacuna es efectiva al 100% porque no existe tal producto. No existe ningún producto que sea efectivo al 100% en ninguna parte del mundo. Menos esta vacuna que está en pleno proceso de desarrollo. Lo que he afirmado es que la industria ha publicado que sus vacunas son efectivas al 95% en la mayor parte de ellos. Pero eso es solamente una declaración de las fábricas que está siendo en este momento evaluada si es correcta o es incorrecta. En el caso de la vacuna Pfizer, aparentemente, dado lo que ha publicado el gobierno británico y ahora está evaluando el gobierno norteamericano, la afirmación de la empresa Pfizer en relación con su vacuna parece ser correcta, que es una vacuna efectiva para evitar la transmisión del virus. En relación con si esta vacuna protege por meses o por años, no podemos saberlo. Es imposible saber en este momento si una vacuna puede proteger por años, porque la enfermedad tiene 11 meses. La vacuna tiene escasamente un día de haber sido inoculada y 3 meses o 4 meses de que viene siendo investigada. Ni el virus tiene un año, ni la vacuna tiene medio año. Es imposible saber si esta vacuna va a proteger por 1 año o 2 años. Lo sabremos, esta misma pregunta usted la puede hacer de acá a 5 años y decir, bueno, efectivamente esta vacuna no protegió como dijo que iba a proteger o sí protegió. De hecho, tenemos vacunas que nosotros nos ponemos o vemos en la obligación de ponernos todos los años. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Esa nos tenemos que poner todos los años sí o sí. La vacuna contra la neumonía solamente nos tenemos que poner una vez. Hay vacunas que como la polio, como el sarampión, que hay que ponerse 3 dosis y un refuerzo en la etapa temprana de la vida y de ahí nunca más. La vacuna contra la fiebre amarilla es una sola dosis. Antes se decía que protegía por 10 años. Eso ha cambiado, ahora protegen para toda la vida. Una vez que uno se pone la vacuna contra la fiebre amarilla, está protegido para toda la vida. Con respecto a la vacuna COVID-19, no sabemos cuánto tiempo va a durar su protección, porque tiene escasas semanas de existencia en el planeta. En relación con la inversión hecha para defender la salud de los peruanos, y la salud y la economía de los peruanos, en el caso nuestro, para COVID directamente, se ha gastado 21.000 millones de soles. Hemos tenido que duplicar el presupuesto del sector salud solamente para dedicarlo para COVID, para hospitales, para contratación de personal, contratar la vacuna, medicamentos, insumos, drogas, equipos, movilización, vuelos sanitarios, transporte del personal, etcétera, etcétera. Y eso no es una empresa fácil de hacer en plena epidemia, cuando miles de nuestros compatriotas están tocando las puertas esperando a recibir una atención que no se le hemos podido brindar en décadas. Hemos hecho un esfuerzo enorme y continuamos haciéndolo para que
reducir el impacto de la epidemia. Y esto nos lleva finalmente al número. Cuando yo estaba de ministro de Salud y teníamos esa ola gigante de miles de gente llegando a nuestros establecimientos de salud, se nos decía que somos el peor país, esto es lo peor, nosotros encabezamos las listas. Efectivamente lo estábamos haciendo en ese momento y el presidente dijo, momento, el partido todavía no termina, esto continúa, hay otros países que van a ser afectados después. Hoy, 1 de cada 4 personas infectadas de COVID en el mundo vive en Estados Unidos. 1 de cada 4 que fallece por COVID en el mundo vive en los Estados Unidos. Incluso el gobernador de la Florida se atrevió a decir que no, que el peor ejemplo era el Perú. Hoy día la Florida está a punto de cerrar, porque la epidemia en la Florida está golpeando durísimo a esa población. Lo mismo pasa en Nueva York, que ha tenido que cerrar 2 veces. Europa ha tenido enormes olas de la epidemia en todos los países, de tal forma que hoy por hoy el Perú no encabeza la lista, estamos cerca ya de 16º puesto en infectados y estamos en el 3er o 4er puesto en relación con mortalidad, solamente superados por Bélgica, y Bélgica no es un país subdesarrollado, es un país desarrollado. Es un problema que estamos viendo en todo el mundo, nada está dicho, esto todavía no termina, y ciertamente la vacuna va a ayudar, pero no va a terminar con la epidemia, la vamos a seguir viviendo. Sí, doctor, teniendo en cuenta su experiencia como que fue parte como ministro de Salud en esta pandemia, en los inicios, ¿cuál cree que fue quizás el error o la dificultad más grande que ocasionó su salida, su destitución, cuando fue el expresidente Martín Vizcarra estuvo en el cargo? Bueno, cuando yo salí del cargo salimos 15 ministros, ¿no? Se produjo un recambio del gabinete completo. En mi caso en particular, yo tenía esperándome en el Congreso de la República 2 interpelaciones. Y la persona designada como premier, que era el señor Cateriano, ya había un mes antes declarado en medios de comunicación masiva de que uno de los cambios que él recomienda al presidente Vizcarra era que me cambiaran como ministro y pusieran en mi reemplazo a la doctora Massetti. Esa era su propuesta. Y cuando lo designaron, fue el que le pidió al presidente que si él era designado premier, que le permitieran sacar al ministro de Salud. Entonces, el nuevo premier pidió mi reemplazo. En el Congreso tenía 2 comisiones de interpelación esperándome, ¿no es cierto? Entonces el presidente, conversamos y efectivamente el tiempo político se había agotado, era el tiempo para un recambio, hizo un recambio casi completo del gabinete. Y tan crítica era la situación política, y continúa haciéndolo, que el designado nuevo premier, Cateriano, no obtuvo la votación del Congreso, y el presidente tuvo la confianza y tuvo que designar a otra persona que recayó en la responsabilidad en el general en retiro Walter Bartos. Claro, ya más o menos la última parte un poco de la entrevista, que aún nos quedan 10 minutos. Luego de unos meses de usted haber sido destituido como ministro de Salud, usted mencionó que había recibido algunas amenazas de una posible banda israelí, ¿no? Habían amenazado a su familia y usted estuvo con una gran protección, como me comentaba al principio, que estuvo como hasta 8 guardaespaldas porque tenía miedo de su vida. Y el caso que mencionan acá es que uno de los integrantes de una banda criminal, ¿no? Una organización criminal, habría fallecido por COVID-19 y dentro de una prisión, ¿no? Entonces ellos mencionan que hasta ese momento, que fue en julio, no había sido tramitado el certificado de difunción de esta víctima, ¿no? ¿Cómo usted se enteró de estas amenazas? ¿Cómo inició este proceso y cómo luego ya estuvo más tranquilo, ya no tuvo este problema de por medio, ¿no? En el tema familiar. Bueno, en pleno ejercicio de funciones como ministro de Salud, yo recibí un par de llamadas, insistentes llamadas, digamos, de un número telefónico que luego se rastreó y procedía de Israel, en la que se me solicitaba al inicio y luego se me conminaba a usar mi posición de ministro de Salud para que se le diera un certificado de función al líder de una banda de narcotraficantes que hasta ese momento había estado recluido en San Juan de Lurigancho y que tenía dificultades para ser expatriado el cadáver a Israel, y estaban solicitándolo con carácter de urgente, ¿no? Bueno, yo no tenía ni tengo nada que ver con certificado de función,
pero las llamadas llegaron a mi número telefónico y al inicio me pedían el apoyo y luego progresivamente fueron elevando el tono del pedido hasta convertirse en una amenaza, especialmente para la seguridad de mi familia, ¿no? Informé de esto al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tomó las acciones en relación con los delitos que tienen que ver con las comunicaciones. Interceptaron mi teléfono, identificaron las llamadas de dónde provenían y efectivamente se trataba de una banda de narcotraficantes extremadamente peligrosa, y el gobierno decidió reforzar la seguridad mía y de mi familia, ¿no? Por un tiempo, luego del cual, habiéndose producido el cambio en el ministerio, estas amenazas cesaron, ¿no? Muy bien, doctor Zamora, retomando también el tema de la vacuna, ¿no? Porque es constante la participación de las personas acá en redes sociales, en nuestro canal de Facebook. Hay algo que también se comenta muchísimo, ¿no? Dicho también por científicos, que es el tema de que el virus puede llegar a mutar, ¿no? Entonces, acá justo tenemos una pregunta de Julio Santos Ugaz, ¿no? ¿Es posible que la enfermedad pueda mutar hacia algo más peligroso, que sea difícil de controlar? En todo caso, la vacuna, ¿y cómo aplicaría? ¿Sería efectiva? Y también relacionado a la vacuna, ¿no? Tenemos una pregunta, esta vez de Consuelo Rengifo. Le pregunta a usted, doctor Zamora, si se pondría la vacuna. ¿Qué podría decir? A ver, número uno, con respecto a ¿la mutación es posible? Sí. De hecho, el COVID-19 es la 7ª mutación de la familia de los coronavirus. Ellos generaron en sus primeras 3 mutaciones 3 enfermedades que son básicamente resfriados comunes, y después produjeron enfermedades como el H1N1, SARS y actualmente COVID-19. ¿Que puede venir otro miembro de la familia mutante a coronavirus a afectar a la población? Por supuesto que es totalmente posible. En segundo lugar, si muta, ¿esta vacuna va a ser efectiva contra el virus mutante? No. No necesariamente, porque al haber mutado es como haber cambiado la chapa de la puerta. Ya la llave no entra con precisión. Por más que sea de la misma marca, quizá la llave se parezca, pero basta que le cambie un pedacito de la llave y ya esa llave no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con la vacuna. La vacuna tiene que ser específica para el virus que ha entrado. En este momento, nuestra vacuna en desarrollo es contra el COVID-19. Si nace un COVID-20 o un COVID-21, tendremos que desarrollar una vacuna para ese virus mutante u otro. En tercer lugar, creo que se refería a si yo me vacunaría. Ajá. Pero por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Con los niveles de seguridad que se han establecido, me vacunaría contra la enfermedad. Sin embargo, yo pongo un pero. Lo haría después que se haya vacunado el grupo prioritario. En este momento son nuestros colegas, en mi caso, todos mis colegas que están en el primer nivel de atención, están en los hospitales, en los puestos de salud, en los centros de salud, y todas aquellas personas vulnerables, ¿no? Mayores de 60 o 65 años que tengan hipertensión, diabetes u obesidad. Yo no tengo más de 60 años, tampoco tengo hipertensión, diabetes ni obesidad, así que espero todavía a que se protejan los más vulnerables. Bueno, para todos los que recién se conectan al programa, Versus 21, nos encontramos con el ex ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. Y bueno, ya dejando de lado un poco el tema del coronavirus, ¿no? Porque ciertamente ha afectado muchísimo al 2020, pero también se ha hablado de que se dejó de lado otras enfermedades, ¿no? ¿Qué ha pasado con las enfermedades en las que se estaban combatiendo, como el cáncer, por ejemplo? ¿Cómo ha ido evolucionando todo el tema de las enfermedades que ya teníamos antes del COVID y cómo se está llevando a cabo ahora, ¿no? Ahora que ya estamos más o menos tratando de resolver este problema con la pandemia. Bueno, es una excelente pregunta porque además se relaciona con algo que no contesté de la última persona que llamó, ¿no? Hay un grupo de personas que, debido a que los establecimientos de salud se han desplazado a atender prácticamente COVID, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital Vía El Salvador, todos se han dedicado en el 80, 90%, hasta el 100% solamente a COVID. Otras enfermedades han tenido que ser postergadas. Intervenciones quirúrgicas, tratamientos de cáncer, etc. Estas lamentablemente han aumentado
en su gravedad, ¿no? Porque al no haber recibido la quimioterapia, al no haber recibido el tratamiento o el seguimiento, o el examen de laboratorio para saber cómo está la progresión, su situación ha empeorado, ¿no? Y en algunos casos, estas personas, por falta de tratamiento, también han fallecido. Entonces, una persona preguntaba, ¿por qué no publican todos los nombres de las personas que han fallecido por COVID? Porque efectivamente se estaba poniendo a toda persona que fallecía, COVID. Así tenemos una gran cantidad de gente que ha fallecido sospechosa de COVID. Pero aquellos que realmente tienen una prueba diagnóstica con COVID son 40 y tantos mil. Hay otro gran grupo, de cerca de 40.000 personas que han fallecido, que han sospechoso de COVID, pero que no tienen la prueba. Pero también pueden haber fallecido por un infarto de miocardio, debido a su hipertensión. Pueden haber fallecido porque el cáncer no lo tratamos adecuadamente, o perdió su cita, o su tratamiento, o su quimioterapia, o su radioterapia, o falleció porque fue al hospital por una intervención quirúrgica y no había espacio por el COVID y lamentablemente falleció, y así sucesivamente. Entonces hay un grupo de personas que tienen el certificado de haber muerto por COVID, no tienen la prueba y probablemente hayan fallecido por otras cosas. Lamentablemente el COVID ha sido devastador en todos los sistemas de salud, unos más, otros menos. En el nuestro ciertamente más, porque nuestro sistema de salud es pequeñito. Me llama la atención de muchos críticos o personas que opinan acerca de nuestro sistema de salud, que parece que lo hubieran descubierto hoy día. No lo conocían. Pero ¿por qué nuestro sistema de salud es tan precario? Bueno, así era. De hace muchos años, ¿no? Así era. Nuestro hospital, el Instituto de Ciencias Neurológicas, ¿no?, tiene 300 años de ser construido. Y se preguntan, ¿y cómo siguen trabajando? Bueno, así trabajamos en el Ministerio de Salud del Perú. Y con esos hospitales de 300 años, es como ir a la guerra con tanques de hace 80 o 100 años. Bueno, con esos hospitales, que recién mucha gente conoce, con esos hemos enfrentado esta epidemia. Hemos tenido bajas y hemos también tenido éxitos. Y dentro de las bajas, lamentablemente, muchos de mis colegas, ¿no? Hay algo que usted menciona que es bastante importante, ¿no? Lo he dicho entre líneas, y es que estamos bastante atrasados, ¿no? Y lo que es una realidad, es que Perú no es un país que esté, digamos, muy avanzado en el tema de la ciencia, ¿no? No tenemos tanta investigación científica como la tienen países del primer mundo, y ciertamente una de las razones, justamente como hemos venido hablando, ¿no?, es también el tema presupuestal, ¿no? La salud es algo que va sumamente relacionado al tema científico, ¿no? Se tienen que hacer constantes estudios, investigaciones, proponer en muchos casos vacunas, ¿no? Curas también. Entonces, yo quisiera que también nos comente cómo ve usted la situación de aporte científico para el tema de salud en el país, y si se podría ahondar todavía más en ello para tener todavía un mejor sistema de salud más fortalecido y que estemos a la vanguardia, no esperando ciertamente recibir apoyo del extranjero o esperando a tener la última tecnología, sino también teniendo los últimos avances e investigaciones científicas. Bueno, totalmente de acuerdo. Es una prioridad que debemos dar un salto cuántico en materia tecnológica, ¿no? Debemos mejorar sustantivamente. Y qué bueno que lo señalas, porque una de las razones, Perú es exportador neto de profesionales de la salud. Exportamos aproximadamente 1.000 médicos al año. Cuando mucha gente, opinólogos otra vez, críticos, dice, ¿y por qué no estamos abastecidos de especialistas? Bueno, porque ya se fueron. Nosotros, cuando llegó la epidemia, antes de la epidemia, nos faltaban 60.000 trabajadores de la salud. 60.000, para tener un nivel más o menos por ahí como el de Latinoamérica. Cuando llegó la epidemia, nuestra capacidad instalada bajó a la mitad, porque mucha gente obesa, hipertensa, mayor de edad, que trabajaba en los hospitales, tuvo que irse a su casa porque eran vulnerables. Enfrentamos un problema 20, 30 veces más grande que cualquiera que hayamos enfrentado con la mitad de la gente, ¿no? Muchos de los que se fueron, además, son gente que se ha ido para buscar nuevos horizontes, no solamente de plata, para buscar nuevos horizontes profesionales, hacer investigación, desarrollos de nuevas tecnologías, etcétera, que en el Perú no encuentra el lugar para hacerlo, ¿no? Bueno, esperemos que la epidemia nos enseñe que tenemos que invertir más en salud,
proteger más a nuestro personal de salud y trabajar más con la ciencia y la investigación que tanto necesitamos. Claro, no, en realidad es un tema, según mi parecer, y muchísimas personas también lo comentan acá en redes, es algo bastante prioritario, ¿no? El tema de salud y respaldado por un avance científico es sumamente importante, ¿no? Y como usted menciona, también ha ocurrido lo que se llama la fuga de talentos, ¿no? Muchos de nuestros grandes médicos se han ido a buscar muchas oportunidades en el extranjero, ¿no? Sin embargo, todo en esta vida es una competencia, pues, ¿no? Los países van a ofrecer mejores remuneraciones, mejores oportunidades, mejores condiciones laborales, ¿no? Y se llevan a nuestros grandes médicos, a nuestros grandes científicos. También, claro, podríamos hablar sobre el tema de amor a la patria, ¿no? Y pedirles que permanezcan junto a nosotros, pero también creo que Perú necesita invertir más en ciencia, ¿no? En el avance científico para poder ser el respaldo al Ministerio de Salud y, como usted menciona, ¿no? Unificar. Bueno, ya hemos llegado al final de esta importante entrevista relacionada al tema de salud en el programa Versus 21 junto al exministro de Salud, Víctor Zamora. Quisiera que nos regale un mensaje final para toda la población, para todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, brevemente, primero agradecer la invitación. En segundo lugar, estamos bajando la guardia, estamos en fiestas navideñas, estamos pensando de que este problema ya pasó. El problema no ha pasado y solamente tenemos 3 mecanismos para defendernos de una infección: quedarnos en casa, usar nuestra mascarilla y lavarnos las manos, y ahora que la gente está saliendo, evitar las aglomeraciones. En estas fiestas navideñas, evitar regalarle a nuestro familiar el virus. No le regales el virus, no lo visites, llámalo por teléfono, haz una teleconferencia, no lo visites. El próximo año celebremos el doble, pero este año mantengámonos en casa. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por esta entrevista en la que ha permitido también aclarar muchos de los puntos, ¿no? Combatir muchísimas veces la desinformación que circula en redes sociales. Nos ha permitido tener una visión mucho más clara de lo que está sucediendo en nuestro país con cifras actualizadas, ¿no? Desde, el respaldo como exministro de Salud. Así que muchísimas gracias. Esperamos nuevamente tenerlo con nosotros. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Somos Versus 21 del licenciado Percy Salinas. Quien conduce está Brenda Vallejo Mesarina junto a Freddy Walker. Esperamos tenerlos nuevamente en el programa y a seguir cuidándose. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.